En el verso 7 nos da a entender que para que Noé se salvara de las aguas, del diluvio, de todo lo que estaba aconteciendo afuera, tuvo que haber entrado con su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, sus nueras, todos ellos con el solo objetivo de obedecer a Dios, de saber que Dios les estaba dando el método de salvación o el método de salvarse en ese entonces del diluvio. Entendamos esto. Hoy en día la iglesia es el método de salvación que Dios tiene para salvar a la humanidad, para que la humanidad entienda que a través de la oración, el estudio de la Biblia, en la práctica de la palabra, la adoración y la búsqueda de Dios, vamos a ser salvos de lo que se quiere, de lo que Dios va a hacer en raer, limpiar la maldad de la tierra. Tenemos que entender que cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, no es, estamos como que haciendo. Imagínense que Noé no hubiera entrado al arca. Noé no hubiera podido ingresar. O hubiera dicho, no, yo me quedo también afuera, no creo que va a llover. Él pudo haber hecho eso. Hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo no quería venir al evangelio. Claro, llegó un día en que entendía, si no tomo el evangelio, pues me va a pasar todo lo que dice la Biblia que va a pasar a aquellos que no toman el evangelio. Ahora que estoy en el evangelio, pues a través de esta enseñanza estoy diciendo, vengan al evangelio, busquen a Dios, hagan esto, escapen, traten de no solo de hacer algo bueno para su familia, como es el trabajo, como es el alimento, como el estar dándole el vestir, el estudio, no, que también proporcionen salvación a su familia a través del evangelio. Que también se den cuenta que no solo la familia no solo necesita lo material, lo físico, lo alimento, no, sino también necesita lo espiritual, y un padre y una madre son responsables para poder proyectar el evangelio a su familia. Saber y entender que Noé entró al arca porque sabía el único medio de salvación para ese entonces. Hoy nosotros entramos a la iglesia, somos parte de él porque es el único medio que podemos ser salvos e ir y estar con Dios, para que entendamos que realmente Dios viene a limpiar la tierra y nosotros necesitamos comprender todo ello. Así que te animo a que busques el evangelio. Verso 8 y verso 9 nos vuelve a hablar de los animales puros e impuros y habla de las aves y todos los que se arrastran y con su pareja entraron también al arca, y nos habla de que entonces todo lo que Dios dijo que iba a pasar respecto a que iban a llegar las parejas de animales, iban a entrar al arca, estaba sucediendo. Verso 10. Al cabo de los 7 días, dice, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Digamos, después de los 7 días empezó la lluvia. Digamos, empezó lo que Dios había anunciado a través de Noé. Empezó a suceder algo que nunca había sucedido. No había llovido hasta ese entonces. Tenemos que entender que era algo imposible para ellos porque no reconocían la lluvia como una forma de tener una lluvia continua, un diluvio, algo que jamás había acontecido para ese entonces. Entonces ellos no creían que eso iba a pasar, que Noé estaba de cierta manera haciendo algo que no era real, que no iba a suceder. Pero la Biblia dice que en el verso 10 que a los 7 días empezó a suceder lo que Dios había dicho. ¿Qué sucedería? En el verso 11 Moisés vuelve a escribir y vuelve a decir que cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, pero lógicamente el calendario hebreo, ¿verdad? Se levantaron las fuentes, se reventaron las fuentes, del mar profundo, y se abrieron las puertas de los cielos. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Como que dice, se inundó totalmente la tierra. Digamos, entró el agua, está tratando de decir Moisés, es que el agua del mar se salió a la tierra y el cielo soltó más agua para que se inundara totalmente la tierra. Esa es la idea que Moisés nos está transmitiendo en el verso 12 para que comprendamos realmente lo que estaba o lo que aconteció en aquel entonces. Y les decía, no iba a haber escape porque Dios lo había dicho, que la única forma de escapar del diluvio era a través del arca.
En el verso 3 nos aclara que aquí entra Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Nos vuelve a hablar nuevamente, pero aquí nos toca los nombres de ellos y nos habla específicamente quiénes estaban entrando al arca. Y dice en el verso 14, también con ellos entró toda clase de animales salvajes domésticos, animales que se arrastran sobre el suelo y las aves. Así entraron a Noé al arca con parejas con todos los seres vivientes, y entraron, verso 16, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios lo había mandado a Noé. Luego el Señor, óigase bien, cerró la puerta del arca. Ahí quiero hablar. Tenemos que entender que mientras el Señor tenga misericordia y mientras Él no venga, y mientras, podríamos decir, Dios se compadece de la humanidad, no se ha cerrado el plan de salvación eclesial que Dios está dando al mundo entero. Hablo de la iglesia porque algunos dicen: yo amo a Dios pero no amo su iglesia, o amo a Cristo pero no amo su iglesia. La Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es como que tú dijeras: yo amo la cabeza a Cristo pero no amo su cuerpo. Entonces no lo amas. Tienes que entender que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y debemos amar la cabeza y el cuerpo para decir: yo amo a Cristo. Corrijo esto porque muchas personas creen también que la iglesia es más espiritual que física. Y tenemos que entender, hoy en día la iglesia es espiritual, es el cuerpo de Cristo, lógicamente, pero no se ve. Pero físicamente es representada en el templo del Señor, que es el lugar donde vamos, que necesitamos comprender, y que realmente lo físico y lo espiritual son componentes, son parte de lo que Dios está dando a entender. Digamos, no puedo separar lo espiritual y separar lo físico. No, ambos son componentes, son representaciones o formas en que Dios habla y nos da a entender lo que Él está haciendo. Ahora bien, ¿qué es cerrar la puerta? Es cuando se va a cortar la misericordia de Dios, es cuando Él venga acá, y créanme, ese día se acabó, ya no va a haber más misericordia. Lo hablo de esta manera porque cuando nos toque que leer la venida de Cristo, no la voy a enseñar como la mayoría enseñan, que va a venir Cristo, van a haber 7 años de misericordia, dicen ellos, y después vuelve a venir Cristo, como que Cristo viene por segunda vez, podríamos decir, solo a raptar. Es como que no vino porque no va a bajar, pero es como, bueno, así lo enseñan ellos. Y entonces no vino, solo se quedó en el cielo porque no puede bajar, porque Él solo va a venir una vez. Entonces no sé quién les enseñó eso. Yo así me lo enseñaron, así lo creía, hasta que Cristo me apareció y me dijo que no es así. ¿Por qué? Porque Pedro nos enseña, y estoy parafraseando, pero algún día lo vamos a ver tan claramente, que la tardanza de la venida de Cristo es porque Él tiene misericordia. Así nos enseña Pedro. Entonces la pregunta es: ¿por qué va a dar 7 años más? Porque tiene misericordia, me dice. No. Cuando Cristo venga va a venir una sola vez y se acabó la misericordia. Ya no habrá más. Entonces, la tardanza es la misericordia de Dios. Por eso no ha venido. Pero ya no va a haber, va a tardarse, no va a venir y se va a quedar en medio para dar otros 7 años. No. Se lo sacaron confunden a Daniel con las revelaciones de Dios. Daniel nos enseña la primera venida de Cristo Jesús. De ahí él habla de su segunda venida, pero Daniel no está hablando ni de la primera ni de la segunda. Daniel solo está hablando de la primera venida de Cristo. Y Cristo mismo habla de su segunda venida, y entonces Pablo rectifica la segunda venida de Cristo y Pedro vuelve a rectificar. Algunos separan eso, por eso es que entienden que hay una que se queda en el cielo y otra donde baja. Pero no, Cristo, Pablo y Pedro hablan una sola venida,
y es algo así como Dios me la enseñó a mí, y un día la tendré que explicar tal como Él me la enseñó. Pero ahora estoy hablando de que Él cierra la puerta. Y hablo esto y lo parafraseo esto, porque ahí es donde se va a cerrar y ya no va a haber más. Hay tantas enseñanzas que nos dicen, por ejemplo, las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Y hablan de que el esposo se fue y se quedaron 5 y se fueron 5. Esa enseñanza nos da realmente cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Pero no habla de que se fue un tiempo y ahí vino a traer las otras 5. No las enseñanzas. El enfoque de esa parábola o metáfora, como queramos verla, es estar pendientes de la segunda venida de Cristo. Eso es. Digamos, si yo supiera que Cristo me va a dar 7 años, ¿ustedes creen que estaría pendiente? ¿Creen ustedes que yo lamentaría? No, me estuviera confiado porque van otros 7. Ese es el error. Hacer que la iglesia se confíe. Pero la Biblia no enseña que la iglesia se confíe. La Biblia enseña que la iglesia esté pendiente de la venida. Es más, en Apocalipsis el Espíritu dice que nosotros digamos, te esperamos, ven pronto. Digamos que nosotros deseemos el que Él venga. La iglesia de Cristo. Y hoy en día algunos cuando se les habla de que Cristo viene, hasta se asustan y siendo iglesia. ¿Por qué? Por el pecado que están practicando, porque creen que va a haber 7 años más, porque están cómodos. Y cuando venga, entonces ya se fueron unos, me voy a quedar, dicen algunos, me voy a quedar. Pero yo sé que van a haber 7 años más, entonces por ahí me escapo, no me dejo sellar, y empiezan a tomar unas ideas raras ustedes. Pero eso no va a ser así. Entonces, bueno, lo entenderemos. Por eso lo hablo así, porque habla de cerrar la puerta. La Biblia dice que el Señor cerró el arca, no lo volvió a abrir. La Biblia dice que destruyó Sodoma y Gomorra. Y créanme, ese lugar no se volvió a reconstruir. Y es más, tenemos que entender que nadie escapó de ahí. Nadie tuvo la oportunidad. Entonces, ¿por qué nos formamos la idea? Digamos, si la Biblia me está enseñando a mí que Dios es drástico, aquí, hasta ahí, ¿por qué nos formamos la idea que va a darnos otros 7 años más de misericordia? Bueno, por ahí la dejamos. Entendamos, se acaba la misericordia de Dios el día que Él dice hasta ahí. Verso 17 nos narra: y el diluvio cayó sobre la tierra 40 días, vuelve a hablar. Cuando se crecieron las aguas, se elevó el arca. El arca lógicamente estaba en un área donde lógicamente hasta que le llegó el agua la empezó a levantar. Esa es la idea que tenemos en el verso 17. En verso 18 dice que crecía y aumentaba cada vez más, pero el arca se mantenía en flote sobre ellos, porque era más o menos como un barco grande. Era creado para que se meciera o se mantuviera flotando sobre el agua, que era lo que iba a abundar en ese entonces, que iba a destruir todo ser humano. En eso es lo que entendemos, es la idea que entendemos acá. Era digamos, como Dios sabía que venía agua, entonces le decía a Noé qué tenía que hacer para que él pudiera escapar, y fue así como escaparon del diluvio. Verso 19 nos habla de que las aguas cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Imagínense, cubrió el Everest. Es la idea que necesitamos entender acá. Dice que crecieron 15 codos por encima de las montañas. Es algo que Moisés lógicamente está viendo en visión. Lo anotó para que nos diera esta enseñanza hoy en día, nosotros lo analizáramos. La montaña más grande del mundo es el Everest, lógicamente existía. Y dice que crecieron, pongamos 15 codos, un ejemplo. Si me equivoco, pues se vale, porque no estaba ahí. 15 codos del Everest, imagínense, definitivamente ahí no iba a vivir nadie. Y no vivió nadie. Que es la idea que Dios tenía para las personas que lo escucharon, para Noé, para los que leemos hoy en día y entendemos esto, y nos debe dar la idea de que Dios dice hasta ahí, hasta ahí. Yo lo repito, pero lo digo porque así es como Dios opera.
Verso 21 y 22 dice, así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, animales. Sí, porque tenemos que entender que las aves podían volar, podían elevarse a cierta altura. Pero como dice que subió 15 codos de la montaña más grande, es la que os estoy tratando de hablar. Entonces las aves de cierta manera más arriba no podían llegar del Everest. Y de cierta manera habla en el 22, pereció todo ser que habitaba en tierra seca y que tenía el aliento de vida. Digamos, no quedó ni un ave, no pudo ni una ave sostener cuánto tiempo. Y máximo lloviendo, mantener la altura, mantenerse ahí, quedarse ahí por 40 días y 40 años, no lo pudo hacer. Cayeron al final las aves. Si alguna ave trató, que eran las que podían decir que tuvieran la ventaja de volar y poder escapar, pues no se logró, ni las aves pudieron escapar. Hablo todo esto porque no entiendo a veces, digamos, como la revelación que hablé hace un momento y que lógicamente hablaré un tiempo cuando lleguemos ahí, es cómo dentro de la interpretación, hablaba una vez con un pastor, decía, no es que el objetivo es que Dios viene a salvar, es que eso es lo que tenemos que entender. Dios viene a salvar, pero hay personas que no quieren ser salvas. Y la idea, me dice, es decirle a las personas que es un Dios de misericordia. Sí, es que tenemos que entender que es un Dios de misericordia. Pero que aún la misericordia es tan grande, tan grande, tan grande, que llegará el día y el único que puede decir hasta aquí es Dios y nadie más. Por eso es que los discípulos dijeron, y Señor, cuando tú vengas o cuando sea el fin, ¿cómo será? Y lo primero que digo, ni los ángeles saben el día ni la hora. Imagínense, ni los ángeles. Como que dice, el único que puede decir hasta aquí es Dios, nadie más. Verso 23. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, todo ser humano, ¿sí? De los ganados, los reptiles, las aves de los cielos, todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedó Moisés y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. No, llovió 40 días y 40. Y para que se secara, 150 días estuvo llena de agua. ¿Qué ser podría vivir ahí? Entonces, y dice, y solo Noé y los que estaban en el arca. Entonces, necesitamos comprender y sacar de acá, porque el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre vendría, serían como los días de Noé. Uno, no creerían, se burlarían y harían la misma y creerían que no va a suceder, como que dice, no va a venir Cristo a destruir. Hay personas, créanme, que ¿cómo me va a destruir? ¿Por qué me va a destruir? ¿Qué estoy haciendo yo malo? Tenemos que entender eso. Digamos, ellos, y lo peor que lo transmiten y otros también, sí, va, ¿por qué Dios nos va a destruir? No crean eso, es nos están metiendo miedo, no es así. La Biblia lo habla, lo está hablando. Dios quiere que lo sepas. Digamos, cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca, él lo empezó a hacer. Todos se enteraron. ¿Por qué crees que hoy en día se predica el evangelio? Porque todos se tienen que enterar. ¿Por qué crees que hoy en día se está hablando? Porque el plan de Dios es que se van a escapar aquellos que se vayan al arca, aquellos que se vayan a la iglesia, aquellos que formen parte de la iglesia. Ellos van a escapar. Y solo ellos van a escapar porque así fue el plan de Dios con Noé. Y así mismo va a ser el plan de Dios con aquellos que crean y entiendan que ese es el plan de Dios. Así es. Entonces no me voy a inventar, miren, yo no les voy a hablar, miren, que ustedes pueden escapar acá. No, la Biblia me da una enseñanza y yo no puedo ni agregarla, ni le puedo quitar, sino que tengo que decir lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice es que Dios así lo estipuló, así lo dijo. Y créeme, si tú quieres que yo te conteste, mira, que ¿por qué te va? Bueno, entiende, la Biblia dice que todos de tal manera fuimos apartados de Dios, porque todos, desde que el pecado entró, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Más cuando Cristo vino a través de su sacrificio, a través de todo lo que Él hizo,
hoy nosotros tenemos que venir a aceptarlo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, aceptar a Él como nuestro único y suficiente Salvador, orar, bautizarnos, todo eso es así para poder escapar. En otras maneras, para que lo entiendan, ¿cómo tú puedes obtener un pasaporte? Debes tener DPI, debes tener nacionalidad guatemalteca, debes ir a hacer cola, debes pagar, debes hacer esto, y te van a dar tu pasaporte guatemalteco. Así los estipulan las leyes. Tú no puedes venir y decir, bueno, yo me voy a ir a comer pan y a comer tortilla y ahí me van a dar mi pasaporte. No va a suceder. No te lo van a dar. Entonces, necesitas entender cómo obtengo vida eterna, cómo escapo del pecado. Tienes que aceptar a Cristo, tienes que buscar a Dios, tienes que asistir a la iglesia, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que estudiarla, tienes que hacer la palabra, todo eso. Y entonces obtendrás vida eterna con Cristo. Y así escaparás, porque cuando Dios destruirá la tierra, la va a destruir con fuego, dice la Biblia. Y nadie escapará.